Hola, hola, bienvenidos a nuestros queridos oyentes. Nos encontramos en una nueva edición del podcast, en un formato nuevo, podcast abierto, donde la gente se inscribe, nos habla para participar en esta conversación, en este diálogo que nos encontramos desarrollando. Hoy hablaremos sobre 1917, una película estrenada en el 2019, nominada y galardonada con premios Oscar, en los premios Oscar, dirigida por Sam Mendes, quien casualmente también dirigió American Beauty, que es otra película que grabamos en esta edición de Podcast Abiertos, ayer o hoy, la verdad es que no tengo la fecha exacta, y me gustaría presentar a Mauri Drago, que ya nos acompaña en otros podcasts, Buena, buena. y a Valentín, que si quieres te puedes presentar más porque tú nos escribiste. No, me inscribí en general en la temática porque encontraba una temática dentro del podcast, un podcast abierto que se podría firmar más una opinión colectiva que iba a ser bastante entretenida trabajarla. Y por eso es unirme más que todo dentro de la conversación. Y bueno, se nos cayeron los demás invitados, pero no importa, aquí menos es más de repente. Eh, para comenzar, como ya es tradición, me gustaría que alguno me dijera en una frase o en una palabra qué les pareció esta película. A mí me pareció una película bastante interesante dentro de lo que es como la temática o la temática bélica, porque como que rompe los paradigmas de la típica película de guerra, porque como que sigue la historia de dos personajes y se centra en estos dos personajes. No es como otras películas muy galardonadas, muy conocidas, como son Salvando al Soldado Ryan o incluso de este mismo director, como es Soldado Anónimo. Y por eso me pareció bastante interesante. Y aparte, obviamente, eh, es muy, como hablando de la edición o técnicamente, es de las mejores del año pasado, sin duda. Valentín, si te gustaría... Eh, la película en general también, como decía, sí rompe un paradigma bastante que se tenía como del cine bélico que teníamos en general, como era En busca del soldado Ryan. Y por ejemplo toma otros planos que como una película súper galardonada que fue Dunkerque hace 2 o 3 años atrás, que rompe un esquema que por ejemplo la centraliza ciertamente solamente en el eje de un plano bélico, pero no así en enfocar otros sectores o como lo toma esta fotografía, el tema de o sea, como lo toma esta película, el tema de la fotografía y el ambiente musical, que la destaca bastante durante esta película. A mí me gustó bastante cómo el director logra que nos introduzcamos y sigamos a los protagonistas durante el film. Como que hay distintas escenas en donde estamos a la par con con los protagonistas, de repente estamos atrás, estamos viendo lo mismo que ellos, de repente vemos un poco más, como esa sutileza que tiene para mostrarnos distintos planos de la película y cómo uno se siente parte poco a poco a medida que avanza el film. Claro, y en eso contribuye bastante la técnica para grabar, como es el plano secuencia, que es algo totalmente novedoso en este aspecto, ya que nos introduce, como tú bien dijiste, como en este ambiente, como que nos deja viendo así, es como que estamos dentro de la película. Y más que una película, para mí a veces como ver 1917 fue una experiencia, porque fue bastante magnífica, por decirlo así. Yo creo que sí. Igual es un punto que nos deja importante, que nos deja la película, que es, por ejemplo, el introducirnos como un plano que trabaja durante toda la película e introducirnos dentro de la trinchera, que es un plano que destaca bastante dentro de la película, que de verdad nos sentimos parte del ejército, o somos parte o vemos lo que hay dentro, y creo que la toma que hay, o sea, las tomas que hay dentro de las trincheras es muy novedoso en el tema de la película. Claro, ¿Qué les contextualiza parece? muy bien lo que es el ambiente de la guerra, como las trincheras, cómo era la vida, cómo había mucha gente que se encontraba ahí y las condiciones. Era bastante sucio, bastante poblado, como ya dije, ratas gigantes también. Entonces eso es como bastante impactante y a la vez que es realista. A mí me gustó mucho la toma
más bien la escena, de cuando los mandan a la misión y están cruzando justo ese terreno baldío en donde no hay enfrentamiento, o sea, vuelan las balas y las bombas de un lado a otro, pero en verdad no hay nada ahí. Y se encuentran, al final llegan a la trinchera alemana y dicen, oh, pero aquí están muy, muy avanzados tecnológicamente, están como impactados y están con un miedo constante de que les pueda pasar algo. Y después bajan al subterráneo y se encuentran esa escena de la rata que casi se me sale el corazón del cuerpo. Porque, Una de las escenas icónicas de la película. sí, no, el corazón casi me sale por todas partes esa escena. Es un suspenso que trata de no transmitir la película, pero de verdad resalta mucho y la caracteriza mucho esa escena de la película. Exacto. Y como retomando esto de que luego de salir de las trincheras, de su propia trinchera, y tienen que cruzar este terreno, como le llaman, que es tierra de nadie, es bastante impactante, bastante realista, como ya he dicho, porque primero se ven como estos caballos muertos, putrefactos y llenos de mosca, que es como te deja así como para adentro, así como brígido. Y después justamente se empiezan a ver como los cuerpos, están todo este alambre de púas, también se ve un cuerpo justamente en los alambres de púas, y es como todo el terreno bastante como desolado y lúgubre. Justamente después llega esta escena que llegan a la trinchera alemana, que los mismos personajes lo comentan, que es como que son superiores los alemanes hasta en ese aspecto, y los mismos personajes se sorprenden. Cuando justamente en la tierra de nadie, antes de las ratas, cuando se cae en el cuerpo de, no sé, alemán o inglés, y también justo tenía la mano cortada y uno queda como, no, ¿cómo? No, Cuando, no puede pasar eso. cuando se corta la mano con el hambre, pues esa escena creo que se graba bastante bien y lo toma de un ángulo en que uno siente el dolor que siente el soldado en la imagen. O lo Exacto. deja con el temor, que lo deja con ese gusto de el dolor y cómo se pone en el lugar. Y en ese momento, después de cortarse la mano y que mete la mano como en el cadáver así ya putrefacto de esta persona, es como que te deja esa incertidumbre, oh, ¿qué le irá a pasar? Porque se le irá a infectar, irá a morir, ¿qué irá a pasar? Pues entonces esa constante incertidumbre que nos introduce la película, que nos deja así como viéndola sin apartar los ojos. Y Eso el... sí, tiene, No, dale, dale. que tiene el sentido, sí, como te digo, la imagen, que nunca pierdas de plano la imagen de la película. Que te puedes, solamente en otras películas como te centraliza en el ambiente, en este en general te centraliza mucho en los personajes y por ejemplo no ves detalles que están fuera también de escena. El... A mí me gusta, tomando tus palabras, Valentín, de cómo nos centra un poco en los personajes y también nos recuerda constantemente el director de que estamos en una guerra. Porque claro, después de la escena de la rata, ellos están conversando, tiran la bengala hacia arriba para que los británicos pasen a la trinchera alemana, y están conversando y en ese diálogo tienen que entrar a una casona. Y ahí es cuando se cae el avión y ellos intentan ayudarlo. Como que nos familiariza con los personajes y después ocurre toda esta escena de acción y ellos deciden ayudar al alemán y el alemán acuchilla a su compañero, como volviéndonos y recordándonos de que en verdad esto es una guerra, así como que no existen como las buenas No hay, personas, si se quiere decir no así, hay en la película códigos. al menos. No hay Exacto. códigos. Hay otro punto que aparece después, antes incluso de esa escena, que es por ejemplo cuando toman los conocidos cazas rojos, que eran los cazas del Imperio Alemán, que eran bastante conocidos y reconocidos la Fuerza Aérea Alemana durante la Primera Guerra Mundial, que son bastante icónicos, y también tienen miedo en el momento en que pasan los cazas, pero después sienten un momento satisfactorio cuando pasan los cazas británicos, pero ven que se devuelven a territorio y ya tienen un presentimiento de que algo anda mal y siguen avanzando a la casona en donde vemos la escena y de verdad que nos comemos 40 minutos casi de la película y quedamos flojos porque se muere el personaje principal. Y eso es lo mejor de la película. Exacto, eso como que yo no me lo esperaba, la verdad, fue bastante impactante. Y justo centrándonos como en la muerte de este personaje, algo bastante impactante y llamativo igual es como el maquillaje de la escena, porque a medida que se va sangrando como que se va poniendo blanco el personaje,
y eso como que uno no lo ve mucho en las películas. Es como bastante... Ese es como el toque realista que le da la película, porque a pesar de que nos narra las atrocidades de la guerra, los horrores, como que nos entra más incluso en esto. Onda, sí, en verdad, cuando, por ejemplo, lleva los mapas y los planes dentro de su caja y se ve que de verdad quedan todos por ejemplo, para seguir guiándose, el amigo, o sea, el personaje que también es el protagonista, pero saca, por ejemplo, los mapas con sangre y de verdad es un color súper respectivo de la sangre o muy generalizado y lo toma muy bien y nota que son casi inservibles. Y otra escena destacable, por ejemplo, cuando antes de llegar hasta cierta casona, es una toma muy buena de los cerezos florecidos, que creo que toma un ambiente bastante importante dentro de la película. Sí, algo bastante bueno también es como esta transición de paisaje, porque en primera instancia en la película están en las trincheras británicas ahí en el terreno, y luego pasa a esta tierra de nadie, desolada, súper lúgubre, melancólico, y después de esto, de pasar la trinchera alemana, ya llegan a un terreno así, que nos muestran con un encuadre súper general, de como súper verde, con árboles y todo, como ese esa transición de paisaje que se repite en toda la película, que puede pasar de un paisaje súper como feo a uno súper lindo, es increíble y novedoso igual, y llamativo. Cuando, y también justamente después de que se muere el personaje principal, eh, claro, como estamos, en la película está hecha en un plano supuestamente, o sea, en verdad está editada, ahí existe una edición detrás, pero como que el director no intenta mostrar así la película. Entonces, cuando en otras películas se hubiese cortado y se hubiese puesto al personaje que acompaña a su amigo, que lo matan, se hubiera hecho un corte y hubiera aparecido en otra escena. Pero aquí no, el director, claro, se va un poco más para atrás, nos muestra el plano general y nos muestra cómo las otras tropas van llegando y en verdad llegan y ven a su compañero muerto y dicen como, oye, ya, así como párate. Oye, Y ahí se estamos ve en como guerra, sí. Estaba en guerra, exacto, estamos como en el guerra. momento para Entonces estar en como, guerra. Sí, eso, sí, sigue tú con la idea. entonces el tema es que nos recuerda de nuevo que está en guerra y después se queda trabado y claro, está con toda esta cuestión de que se acaba de morir su amigo, entonces va caminando el camión y el camión está atorado. O sea, no está atorado, siguen avanzando y después se atora y él todo desesperado se baja y empieza a sacar el barro porque tiene que cumplir su misión y hace una hora, o sea, bueno, en la película media hora, murió su amigo, entonces como que te muestra eso de que como que dejó de ser persona en una parte. Sí, Sí, justamente a mí me impactó bastante cómo cambia la expresión facial de Scofield, de este personaje, por todo lo que vivió. A medida que avanza la película, su expresión facial va como cada vez poniéndose como más fría, así, o como que te hace sentir, no sé, como, oh, se brígido. interioriza mucho en el personaje. Exacto. Scofield, sí, como decíamos recién, es como un personaje secundario que cumple el rol bastante importante en la película porque, como vemos, te digo, en los primeros 40 minutos de rodaje, eh, al principio, cuando te digo, por ejemplo, la escena de los aviones, Scofield siempre quiere retroceder y no quiere que la misión se lleve a cabo. Y su amigo, el personaje principal de la película, eh, tiene la función de encontrar a su hermano y avisar que los alemanes van a seguir, que no deben atacar porque los alemanes de verdad tienen una defensa muy rigurosa. Y otro, por ejemplo, la escena memorable también es esa, o por ejemplo, como que eso, como dijo también Matías, que era súper icónico que al morir que muriera el amigo de Scofield y no cortar la escena y sigue el rodaje, por ejemplo, no lo vemos, como te dije al principio, en una película que es Dunkerque, que también fue bastante galardonada, pero tiene tres historias distintas y tres planos distintos y que se van cortando continuamente. Aquí fue totalmente distinto y de verdad toma una idea muy buena del panorama y sí, y también vemos que tenéis que tomar decisiones muy frías al momento, por ejemplo, de no poder enterrar bien a tu amigo y de verdad solamente salvar su fusil, sus botas y su anillo y entregárselo a su hermano y seguir en batalla, porque estáis en una guerra y tenéis que entregar una de las misiones más importantes para salvar muchas vidas y
el destino de la guerra. También como menciona Valentín, el tema de cómo nos interiorizan en el personaje, después que fallece su amigo, ya él tiene que bajarse del camión para seguir el camino que le encomendaron, la misión que le encomendaron, y se encuentra como con este pueblo, sí, con este pueblo, ciudad en verdad, que está como destruido, y empieza a caminar, y uno se nota como el personaje, como decía Mauri, ya está cambiando su expresión, está cambiando la forma de caminar, como que se nota más cansado, y le empiezan a disparar. Entonces, cuando matan a su compañero, nosotros como espectadores tampoco queremos que lo maten a él, porque en algún sentido ya le agarramos cierto cariño y le empiezan a disparar, y uno que ya está metido en la película y los sonidos, después tal vez podemos hablar de eso, el sonido, la música de la película, te deja muy adentro, entonces uno siente los disparos y uno como espectador también está buscando dónde le disparan, porque uno mira al cielo, mira a los lados y uno dice, ¿de dónde vienen los disparos? Entonces, son esas cosas que complementan a la película. Además del plano, el sonido lo hace muy bien. Inclusive fue una de las nominaciones al Oscar. Ahora mismo no sé si la habrá ganado o no la ganó. Algo que le recalcaron mucho a la película. No sé qué les parece a ustedes eso. Como te dije, sí, ganó un Oscar me puse a googlear hace poco, ganó un Oscar en mejor fotografía, que de verdad lo destaco, que por ejemplo son los contrastes, como te digo que no sé si les vamos a tomar mucho interés, pero por ejemplo son los paisajes, o sea, los paisajes demasiado pálidos, y por ejemplo la centralización, por ejemplo, que en el jardín de la hacienda veíamos estos cerezos florecidos, que de verdad creo que resaltan mucho, o también, por ejemplo, los planos a los putrefactos cuerpos y crudos, o también la imagen cuando cae el avión, que de verdad y choca como en el establo, y es súper chocante. Eh, y cuando muere Tom Blanc, pues, que es es el personaje principal de la serie, también hay unos planos bien buenos, por ejemplo, cuando le empieza a sacar la joya, como te decía, los anillos. Y también después de esto, cuando vemos que, por ejemplo, saca el camión que está trancado y de verdad vemos caracterizados que Scofield viene con toda su fuerza y de verdad integrándose recién dentro de este batallón que veíamos, de verdad tiene voz al momento solamente porque de verdad quiere cumplir esta misión y baja todo un camión a ayudar a empujarlo. Toma voz dentro de ese pelotón. Y llegamos después de esto a la escena del puente que está caído y viene del río, subiendo hacia la ciudad que está llena de nazis, y vemos a este francotirador alemán que nos tiene en un momento de angustia durante un tiempo muy, muy corto, pero de verdad es una angustia que se siente como si fuéramos el personaje. Exacto, es bastante como asfixiante que una vez escuché, que es como te sentías asfixiado viendo la película, así como, oh, por favor que no le pase nada. Y retomando lo del sonido y la música, es como un aspecto, aparte de la fotografía obviamente, que destaca bastante, ya que genera como este contraste entre música más como calmada, dependiendo de la escena que se está viviendo, y con la tensión. Es como que la música, el sonido se acompasa y se aclimata a la escena que se está viviendo. Y incluso a veces como que el sonido mismo también como que da este paso inicial. Por ejemplo, está calmado y empieza a sonar de la nada como una música más tensa. Y justo después pasa algo. El- Eh, Me gustaría hacerle más bien una pregunta. ¿Cuál es la escena, ya sea por fotografía, por sonido, que ustedes recalcan más? Y tomando las palabras de Valentín respecto a la fotografía, eh, me recuerda un poco como a Soldado Anónimo, como esas tomas que se ven en la otra película, en el 2005, que es como el mismo director, entonces como que me acordé de aquello. Pero ¿cuál es su escena favorita dentro de 1917? Mi escena favorita, mm, yo creo que es ya por el final, cuando nuestro protagonista, cuando Scofield está corriendo hacia el general Mackenzie para entregarle la orden. Justamente cuando ya están todos el primer batallón yendo a atacar con el bombardeo alemán
y como con este encuadre general de como lo que es en ese momento como la guerra, como cayendo bombas, los cuerpos saltando. Entonces, como que esa me marcó bastante. Aparte, la música en esa instancia, en esa escena, es memorable igual. Dentro de esa escena yo creo que es memorable también el efecto de la cámara, que es continua al momento de correr, que no cambia nunca de plano y siempre vemos de frente al personaje corriendo y vemos de verdad a miles y miles de soldados atacando, que de verdad es súper icónico y el ambiente de música de guerra, de balas, de cañones, de verdad introduce mucho dentro de la película. Haciendo un punto de ese. Pero yo creo, mi escena favorita dentro de la película, creo que nos caracteriza mucho, es cuando está de noche. Es un plano que también marca, porque por ejemplo la película está de día toda la película, pero llega un momento en que la noche y llegamos a ese plano porque al momento de que Scofield llega a la torre donde encuentra este francotirador alemán y que de verdad, aquí vemos un corte de plano, pero creo que es el único, y que de verdad lo ambienta mucho bien cuando lo encuentra, lo enfrenta y lo dispara, y de verdad los dos reciben un disparo mutuo, pero Scofield sobrevive y se da cuenta que ha estado durmiendo, por ejemplo, no sé, durante todo un día, 12 horas, eh, y despierta, y ya es de noche, y siente la angustia de que qué hora es, pierde la noción del tiempo en el momento, y se angustia por el tema del mensaje. Eh, Dentro de las fotografías que se toman en este plano de nocturno, es reconocible la escena en cuando conoce a una joven refugiada que está dentro de esa ciudad, una joven francesa, que él tiene una bebé y él se comunica con ella dudosamente porque no hablan el mismo idioma, y esta joven le pide a Scofield que se quede y a Scofield le da todo lo que tiene a la muchacha con el bebé. Y también sentimos el momento de que, ¿qué va a hacer? ¿De verdad se va a quedar con ella y aquí termina la película? ¿O no, compadre? Estamos en guerra y esta misión es muy importante. Exacto, justamente. Esa es una escena que marca mucho, y cuando le pega, por ejemplo, a estos alemanes curados y de verdad cuando va disparando, o sea, esa toma cuando le van disparando y una persecución, es bastante característica, y el sonido ambiente también lo resalta mucho. Sí, yo igual destaco bastante como todo ese periodo en que transita la película, porque, claro, le dispara al alemán y como que queda noqueado Scofield, después despierta, pierde la noción del tiempo y está de noche. Y él decide seguir con la misión nomás, y aquí como que retomo algo que dije antes, que es el cambio de paisaje, como la transición de los paisajes, porque justamente antes de eso como que estaba como en un ambiente verde igual, y después pasa a una ciudad que está totalmente en ruina, como literal está todo destruido en la ciudad. Y justamente Onda, la escena que se encuentra con la mujer, yo creo que es como, ahí como que se calma la película, como que esa tensión, como que ahí uno puede descansar, así respirar. Pero lo que hace igualmente es como adentrarnos más en el lado humanitario del personaje, porque como tú bien decías, Valentín, como que le entrega todo lo que tenía la mujer con su bebé, como el alimento, la leche, que igual que como que marca ahí algo de la película. Y es después, característico, sinceramente, decía hacer la misión. por ejemplo, tomamos el tema de la leche, que podemos identificarlo como el último recuerdo de su amigo, porque, por ejemplo, la leche la guarda en la cantimplora de el soldado que es el protagonista, que es Tom Blake, pero después tiene que tomar la decisión de darle la cantimplora a esta mujer que tiene un bebé y que está de verdad hambriento, y es como el último, uno de los últimos recuerdos que tiene de su amigo, eh, porque tiene que entregar las cosas, por ejemplo, las joyas son para su hermano, y de verdad uno se humaniza mucho, y de verdad ve si va a dormir o va a seguir continuando la misión o vamos a tener un corte nuevamente, pero entramos, o sea, tenemos calma dentro del momento en ese, que de verdad vemos que la película se calma bastante el ánimo. Y a mí me gusta mucho una escena de, bueno, además de la escena de la refugiada, que ahí me la robó Valentín, cuando justo de noche sale como el plano que lo están persiguiendo.
en un momento. Como que tengo esa imagen del protagonista, pero me gusta recalcar en el comienzo de la película, cuando nos está mostrando las trincheras, porque ahí nos empieza a situar en el momento histórico y además la recreación, la primera vez que la vi, yo quedé impactado, porque cómo hacían esto de tanto extra, de que estuvieran paseando de un lado para otro, y nos va mostrando la crueldad con la que se vivía en las trincheras, que de que uno veía a los soldados que estaban cansados, estaban agotados, cuando le dicen, oye, tengo que pasar al otro lado, y llegan estos británicos y le dicen, oye, estáis locos, eh, estáis locos, eh, entonces me gusta mucho esa escena, me gusta cómo nos sitúa en el momento histórico que estamos viviendo y que estamos viendo al fin y al cabo. Sí, me sumaron. Eh, sí, por ejemplo, y de verdad cuánta gente cabía en las trincheras y cómo eran las líneas de comunicaciones dentro de las trincheras y cuántos hombres cabían. Por ejemplo, todos teníamos que correr en una fila y después todos de vuelta, porque si habían una fila que avanzaba y otra que bajaba, de verdad era la cagada en la trinchera y nada funcionaba. De verdad tenía que ser un ambiente muy organizado y de verdad vemos que, por ejemplo, hay muchos batallones dentro de las trincheras y son como calles y es como una pequeña ciudad en donde vemos como a los más malos de las trincheras y a los mejores soldados rasos de las trincheras. Algo que igual destacó, que recrea bastante bien históricamente, es como desde el primer momento en que estamos en las trincheras y hay bastantes personajes, bastantes soldados, es como la edad de los soldados, porque la mayoría son jóvenes. Es como, literal, yo creo que al momento de ver la película, no sé, casi el 80% de los soldados que se ven deben tener cuanto menos de 30 años. Y eso como que es bastante impactante igualmente, porque algo que caracterizó a la Primera Guerra Mundial fue esto, como que se reclutaba tanta gente que al final ya no quedaba más, se quedaban los jóvenes nomás, era como la opción que les quedaba. Sí, de verdad, los personajes, los ambientes o estos soldados jóvenes, los ambientaliza de verdad, en que tú pensáis que son soldados de 20, 25 años y de verdad los caracteriza muy bien, por ejemplo, en las características faciales en general y en el maquillaje. La vestimenta en general resalta y es muy realista dentro de la película. Sí, sí, El, históricamente como que nos sitúa bastante bien, siento yo. Nos ¿cuál contextualiza crítica, importantemente. Sí, exacto. cuál crítica ustedes le realizarían a 1917? ¿Qué es lo que a ustedes no le agradó tanto o pudieron, o sea, bueno, como situándonos en una película de guerra, después de la guerra todos somos comandantes, pero ¿qué tal vez ustedes hubieran arreglado de la película? Onda, una idea que tenemos muy históricamente conocida de las películas de guerra y es un recurso que se usa mucho, son flashbacks de guerra, que por ejemplo recuerdos de infancia o más historia. De verdad nosotros no conocemos nada de Scofield ni de, por ejemplo, el general Mackenzie o del hermano de Tom Blake o del mismo Tom Blake. De verdad no sabemos quiénes son, solamente que son soldados de 20 años que tienen que hacer una de las misiones más importantes para salvar a Inglaterra de la guerra. Eso yo creo que es un recurso que no lo vimos mucho, pero de verdad nos afecta bastante dentro de la historia, pero hubiese sido bastante favorable y creo que hubiese complementado mucho más la historia. Yo igual ahí tengo como mi postura justamente respecto a lo que dijiste, porque si como al momento de hablar de una guerra, es como que son tantos miles y miles y miles de soldados, que al fin y al cabo como que no importa, como que en el momento así como que lamentablemente no importa ya la historia de uno, es como todos son soldados nomás, estamos en una guerra. Entonces igual cierto que no lo veo como un aspecto negativo de la película, sino que como que marca esta diferencia de otras películas bélicas. Yo, sin duda, algo que como que siento quizá que guatea la película, por decirlo así, o que no es como tan bueno como el otro, que es como escenografía, fotografía, sonido y cosas así, es como el guión. Que ya no estoy diciendo que sea malo, pero es como simple, creo yo. Pero no es por No quitarle tiene mérito a la frases tan película. destacables. Sí, exacto. Eso mismo. Por eso digo que yo es como más Por una experiencia. ejemplo, Porque no es como que te deje algo, una frase así como marcada. Pero sí es como para ver el momento así y disfrutarlo. onda,
como tenemos frases muy memorables de Tom Hanks en Forrest Gump, que por ejemplo cuando está en la guerra, que de verdad es un guión muy bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos frases icónicas y creo que no recordamos muchas frases en general. Comparto completamente el tema del guión, de la frase icónica. Siento que igual se puede haber hecho un juego mucho mejor en eso. Y bueno, me queda preguntarles si quieren decir algo más, a modo como tal vez de conclusión de este podcast abierto de 1917. Hablando justamente de la frase, a mí me quedó una, para así como antes de todo, que es una que aquí anoté que dice, nada como un trozo de listón para animar a una viuda, porque como que este personaje, Blake, como que le menciona harto a Scofield lo del listón, que él tenía un listón, una medalla de honor, pero y como que Que era Scofield, bastante importante, sí. sí, pues como que era como súper importante tener esta medalla y Scofield al final le había cambiado como por una, le dijo como por una botella de vino, pues. Como Sí. que él, como que él no le da la importancia que los otros le dan. Y yo creo, yo ahí estoy como de su lado porque tomando el contexto histórico como una medalla, era como, ya, vaya a la guerra y estáis poniendo en riesgo tu vida, muere mucha gente y a cambio te damos por combatir por tu país, te damos una medalla con un listón. Bueno, verdad. Sí, lo resalta mucho aquí dentro de la película, pero también, por ejemplo, se puede contextualizar que Scofield, como súper personajes jóvenes, que de verdad yo creo que no, o como todos jóvenes en general, es una lógica que a los 20 años tú de verdad ni siquiera estás interesado en entrar en una guerra y defender el honor de tu país. Entonces, como que los desvalorizan mucho una medalla y un título que te entrega a tu propio país. No, lo desvalorizáis mucho y no le tomáis en el momento, yo creo que la importancia que para otros personajes como así, que es, por ejemplo, por qué no le tomaríamos, o sea, si nos lo preguntamos ahora en la actualidad, le tomamos bastante peso a la Primera Guerra Mundial, que es el contexto de la película, y una medalla, o por ejemplo, un veterano de guerra de la Primera Guerra Mundial, es totalmente un personaje histórico y trascendental en la historia del siglo XX. Exacto. Eso sí, sin embargo, como que retomando esto que tú dijiste, así como que un joven no le da tanta importancia, igual tenemos que contextualizar la época porque la guerra como que debe sus orígenes, como que inicia por intereses como meramente imperialistas, po. Entonces como que era como una guerra con estos intereses, como de expansión y de colonialismo, que al final no retribuía como a nada a los que luchaban en ella, solo a los que tenían puestos sus intereses, po, en ella. Mm. Sí, Eh, Dale, Valentín. sí, en general esa idea, que también, por ejemplo, la contextualización de por qué se hace esta guerra, o sea, es por esta idea de la expansión imperialista de cada país, pero, o sea, lógicamente, sí, es totalmente un tema de defender orgullo. Bueno, y sí, me gustaría retomar como un poco un tema de cómo vieron usted la película o cómo les gustaría como concluir. ¿Qué fue lo que más les marcó? Como una conclusión que nos puedan entregar a los oyentes que nos escuchan este podcast abierto. ¿A Mauri? Ya. Y yo no podría como concluir bien la película, quería como decir, esto me marcó, porque ya lo he dicho igual hartas veces, porque es como todo el momento que estoy viendo la película fue como una experiencia así. Y en todo momento me mantuvo atenta a la película, así como que iba a pasar. Entonces, como que no sabría decirte una escena o algo que me haya marcado. Sin embargo, siento que el final de la película, tras Scofield, tras lograr el objetivo que tenía, que era detener el ataque, eh, y entregarle obviamente como los recuerdos de su amigo fallecido al hermano de él, justamente Scofield luego de esto
ya terminando la película, así como última escena, él se ve caminando hacia un árbol como a descansar, con unos encuadres y el paisaje como hermoso. Él se sienta al lado de un árbol a ver como las fotos, que si no me equivoco eran como sus familiares, y termina la película. Entonces siento que es un final bastante redondo, que como que sabe como condensar todo el contenido de la película. Valentín. Sí, en general, sí. En ese contexto del árbol, también es súper rescatable que la película comienza con dos soldados, Scofield y su compañero de batalla, que están descansando en un árbol y que de repente llega un mayor y los patea en el suelo y les dice que tienen una misión para ellos dos. Y después, al final de la película, vemos a Scofield reposando en un árbol, sentado y viendo fotos y teniendo un momento de nostalgia. Creo que entramos en el personaje, en la centralización de que si tenemos por qué hacemos las cosas, o sea, uno de mis puntos de vista, por ejemplo, por qué arriesgamos tanto por tan poco, o sea, sentimentalmente yo creo. Yo creo que Scofield deja de lado muchas cosas, por ejemplo, su familia por ir a la guerra, creo que también, o sea, es una obligación, pero deja de lado a su familia, por ejemplo, perdió un amigo, eh, y perdió cosas, yo creo que de valores, por ejemplo, más de algunas cosas que tenía de su uniforme, pero, y también entro en duda como, por ejemplo, si de verdad las quería o no, como por ejemplo, esta medalla de honor, que de verdad la quería o no, al final después de la película, porque iba a ser un recuerdo, yo creo que bastante memorable dentro de la película, y hace una parábola en general, y dentro de la película, y yo creo que eso es súper rescatable, los momentos de nostalgia que deja al final. Exacto. Eh, a mí me gustó bastante la película. Yo creo que es una de las mejores películas de guerra que he visto últimamente, digamos, como estoy hablando de aquí o hace 2 años atrás, por ejemplo, con Dunkerque, son dos películas que rescato bastante, la Primera y la Segunda Guerra Mundial respectivamente. Me gusta la película porque nos introduce. El director logra introducirnos en cómo es realmente la guerra, digamos. Cómo nos muestra momentos en donde sufre, momentos en donde está alegre, momentos donde hay una despedida de su compañero. Entonces, nos mete, nos incrusta en un estado de tensión constante, pero igual nos deja relajarnos y nos muestra las atrocidades de la guerra, porque más allá de que veamos a una persona refugiada, o sea, en este caso cuando se encuentra con una persona refugiada que tiene un bebé, igual nosotros estamos conscientes de que eso no es normal, no tuviera que estar ocurriendo. Y también la escena final de cuando se acerca al hermano del protagonista que fallece al comienzo, y claro, él está contento, si se puede decir contento, dando ánimos a la tropa para que continúen con la batalla, para que los que están heridos se puedan reponer de forma correcta, a los enfermeros dándole ánimo, y le dan esta noticia, y su cara muestra un dolor silencioso. Y, y tampoco nosotros como espectadores quedamos tal vez conformes en cómo existe un abrazo totalmente frío. Y yo creo que eso es como la clave, porque al fin y al cabo recorre toda esta aventura y nosotros la acompañamos en todo momento de la película, y al final uno esperaría que ellos se abrazaran así como dando un cierre total, pero en verdad es sumamente fría esa escena. Es como que nos Estamos en guerra. vuelve a recordar que estamos en una guerra Les dejan y que no disgusto tenemos en que... total, Sí. porque por ejemplo Entonces la nos hermana de vuelve, Tom Blake le pregunta si nos él está vivo recuerda... o le dice dónde está. Y le dice que está muerto y le entrega la joya y ahí se hace un quiebre total que nos deja con esa angustia, o no con una angustia, nos deja con disgusto. Como un mal sabor, sí. Y como que esta escena nos disgusta y claro, como que nosotros contentos por un lado porque logró la misión, pero en verdad estamos tristes porque en 1917, una fecha en que la guerra se estaba decidiendo, en donde no había ningún ganador y en verdad el protagonista termina en el árbol, pero está en mitad de la guerra. Entonces tiene que continuar todo su entero porque claro, él cumplió la misión, pero no porque haya cumplido la misión se va a volver a casa y si es que se volviera a casa, igual seguiría muriendo miles de personas a diario. Entonces, yo creo que es una película muy buena para tal vez no disfrutar, pero sí
palparse o como sentir que es estar en una batalla real. O sea, el momento como de interiorizarse o de verdad ver como los sentimientos o por ejemplo decisiones importantes que tenéis que tomar dentro de un conflicto bélico. Que es por ejemplo la escena memorable que destacaba cuando encontraba con una refugiada y de verdad dejaba todas sus raciones de comida y todo lo que tenía a estar refugiada con un bebé. Que son decisiones que tenéis que tomar en muy poco tiempo y en una mentalidad muy fría. No sé si, bueno, el, ¿cómo, cómo le vendería la película a alguien? O si es que no la ha visto y está escuchando el podcast, porque hay gente que le gusta escuchar el spoiler y después ver la película, ¿por qué la tendría que ver esta persona? Eh, para mí, 1917 marca como, para recomendarla, diría como que marca este presente, o no es como la típica película bélica que uno se imagina. No es como, no hay mucha acción, si le queremos decir así, como otras películas que son bastante buenas igualmente. Entonces, por eso como que rompe el típico, como lo dije anteriormente, el típico paradigma de película bélica. Aparte, esta técnica cinematográfica del plano secuencia logra como a la perfección lo que es el objetivo de la película, que es como seguir la historia de estos personajes, adentrarnos en la historia, llegar a sentir empatía por ellos y buscar que logren concluir bien con la misión que les es como impuesta. Entonces, bueno, y como dije, está también la increíble fotografía de la película, que no siento que no guatea en ningún momento. Siempre se mantiene como bien, la fotografía siempre está como a punto. Sí, yo creo que el Oscar es bastante merecido a la película que se le reconoce a 1917 y los premios que también recibió en los Globos de Oro, también creo que fue mejores banda sonora y fotografía igual. Eh, por ejemplo, si este personaje, como decía aquí Mauri, esta película saca del paradigma en general que teníamos siempre de las películas bélicas, por ejemplo, que vemos siempre muerte o cuerpos caídos y de verdad creo que no lo vemos tanto como en realidad, como el maquillaje, como se desangra este personaje, como vemos cuerpos putrefactos, caballos muertos, Moscas. moscas, sonido ambiente, de verdad como explotaría, cómo sería la sensación del oído, como explotara dinamita y estáis bajo tierra y escucháis el derrumbe. Por ejemplo, hay una película que salió hace poco, que es Hasta el último hombre, que también, pero no la contextualiza, lo contextualiza mucho como la película generalizada que tenemos de guerra, pero este la saca de este plano y la lleva al contexto de que, imagínate si solamente teníamos que ir a entregar un mensaje por toda la parafernalia que pasamos, ¿cómo será ir a la guerra y ir a atacar a otro enemigo? Por eso yo creo que tomar esa idea generalizada es mi recomendación para ver la película. Yo creo que para los amantes del cine de guerra, tienen que sí o sí ver 1990, me equivoqué de fecha, 1917, y ojalá les haya gustado esta nueva edición, este nuevo formato de podcast abierto. No sé si Valentín, Drago se quieren despedir. No, pues nada, decir que agradezco la disposición de Valentín, las ganas que tuvo para compartir con nosotros en este podcast y que ojalá más gente se motive y también participe, porque al final la idea igual es pasarla bien, salir como de lo cotidiano y disfrutar al fin y al cabo. Así que agradecido y dejamos la invitación abierta para otros podcasts. La experiencia que me deja en las podcasts ahora, la grabación, la conversación en general es un ambiente bastante grato, que de verdad me gustó mucho y es un ambiente que podemos compartir en general y, por ejemplo, el debate, o sea, o las opiniones o cruzar opiniones en general, que nos agrada bastante. O, por ejemplo, la película, si nos gustó mucho, compartirla
y dar opiniones sobre cosas que nos gustó y que no nos gustó, y criticarlas. Creo que es un ambiente bien bueno para hacer el espacio, o como este espacio, como para compartir esa idea. Así que muchas gracias, Valentín. Y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, que se ganan hasta este minuto del podcast escuchándonos. Agradecemos y ojalá les guste los otros podcasts abiertos que tenemos. Ojalá este formato lo podamos volver a repetir para futuras películas. Y nosotros nos veremos en otro podcast. No sabemos si este se va a subir primero o Dunkerque. Nos volveremos a encontrar, al menos a Mauri y yo. Así que muchas gracias a todos. Cuídense y que tengan un buen día y una buena semana.